Buenas tardes, oye, gracias por venir y sobre todo por el interés que tenéis en este ciclo. Que si no, vamos a hacerle, bueno, como yo tenía previsto, hacer la charla, pero una pregunta sí que os haría, que por qué, si queréis contestar, ¿no? Que por qué habéis venido. O sea, aparte del tema de que yo lo desconozco, el tema de créditos o puntos, o sea, me refiero sobre todo, pero claro, si ves el folleto, ¿no? del ciclo, o sea, real, ¿alguno me podríais decir, o sea, qué os ha llamado la atención o si ha habido algo que con una charla... Sí, no, yo voy a explicar muy sencillamente las razones por las que estoy aquí. El tema me interesa, el tema. Aparte de eso, yo soy representante de la Unión Latina en Cádiz hasta que se termine el bicentenario, ¿no? Y el día 21 de noviembre iniciamos también un ciclo de cine sobre la independencia de la República Sudamericana. Son 15 películas. Y lo estamos organizando ahora, ¿no? Y un poco quería ver también cómo lo montabais vosotros, o sea, que vengo a copiar. Pero, ¿qué te iba a decir? ¿Cómo lo hacéis vosotros para ver si...? No, esto es muy diferente, porque yo me imagino que el ciclo vuestro, sí, ahí habréis, me imagino, incluido el paquete ese de, no de películas, sino de capítulos de los Libertadores, de una... Son películas, son 15 películas, sí, pero que... son 15 películas independientes una de otra, sí, es un ciclo de 15 películas que cada una de ellas habla de un país. Claro. Y cómo se hizo, pero son películas comerciales. Recientes, algunas creo, ¿no? Porque algunas, es lo que te preguntaba en el sentido de que sí que... No, es que claro, hablábamos antes que con el tema de la crisis, tampoco, claro, el bicentenario de la Constitución de Cádiz, pues sí que va a tener repercusión, porque hay una comisión nacional y también hay comisión en Cádiz. Pero si no hubiera, entre comillas, ¿no?, sobrevenido esta crisis, le comentaba yo a Vicky, le digo, pues seguramente algún director, Benito Zambrano o algún andaluz le habrían encargado la película de El asedio de Cádiz, ¿no? O algún documental potente, porque en el tema claro, del 2 de mayo 2008 en Madrid, pues Esperanza Aguirre, claro, le encargó a García la película 2 de mayo, que luego cambió el título por Sangre de Mayo. Se hicieron 2 documentales más, se rodó una serie, pero larga para televisión. Yo estuve, no me he presentado, yo soy licenciado en Geografía e Historia, pero terminé la carrera y en Madrid, en la revista Cinemanía, ¿os suena? Pues cuando nada más arrancar, pues Ignacio Peñalver, que llevaba el tema de marketing, yo no le conocía de nada, le pasé unos proyectos para hacer en la universidad. Y las primeras jornadas de cortometrajes de cine español con concurso de guiones de cortos, cosas que nunca se habían hecho hasta entonces. El tío me dio la oportunidad de empezar a organizar actividades de cine y por eso me enganché al tema este, ¿no? Si no, a lo mejor hubiera dado clases de historia o estaría en una empresa de telemarketing ahí haciendo llamadas de comercial o de lo que sea. Y he trabajado estos años, lo digo como una presentación breve, pues siempre en todo lo que es el mundillo del cine, pues desde preparar promociones de películas para prensa, ¿no? Pues por ejemplo el País, cuando lanzó la colección de Almodóvar, ¿no?, de todas las películas de Almodóvar, pues yo hice todas las gestiones de compra de derechos, ¿no?, para kiosco, patrocinios de programas de televisión, pues me buscaba empresas para que patrocinaran espacios de cine, programas de cine como versión española, ¿no? Pues cuando estuvo Mau, pues el patrocinio lo incorporé yo. Lo que pasa es que no tenía un contrato y luego el director, pues cuando ya firmaron ellos, me dije, oye, a ver cuándo volvemos a hablar y me buscas otro patrocinador para otra historia, porque aquí termina tu aventura. En el tema de cine, pues he tocado todos los palos, ¿no? Porque incluso trabajando de extra de cine también, ¿no?, en unas cuantas películas, temas de marketing, promoción de películas, estrenos en salas comerciales de películas, kiosco, prensa. Luego fui gerente del Cine Estudio del Círculo de Bellas Artes y en el 2000, tampoco hace mucho, en el 2000, 2001, pues puse ciclos por un tubo, o sea,
cambié la cabina de proyección de la sala, que hubo una reforma, metí un proyector para poner películas en 35 milímetros una tras otra, cuando la que había, el proyector Victoria que había antes, solo podías poner una película, acababa la película y poner otra como máximo por la tarde. Entonces, bueno, pues hice un arreglo de la cabina y se convirtió en la sala, en ese momento, ¿no?, de España, que podía proyectar en todos los formatos. En 35, todo lo que quisieras, maratones de cine. Y esa fue una experiencia también pues muy bonita, ¿no?, porque cobraba una mierda, a pesar del trabajo que, como en España, siempre haces, ¿no? Renuevas, procuras, en aquel entonces, poner ciclos de todo tipo, ¿no?, que incluso poníamos ciclos clandestinos de la distribuidora, de los cines. ¿Os suena? No, pues sí. Bueno, pues también como distribuidora, pues tenían los tíos unos paquetes de películas en 35 milímetros rusas, El hombre de la cámara, todas esas, pero en plan clandestino, no se habían proyectado desde hacía años. Pues negocias con ellos, les pagas un dinero, luego te enteras que no tenían derechos, pero bueno, por ahí por la sala pasó la gente joven que ahora están de actores, actrices, directores de cine, Almodóvar, aunque luego me hicieron la pirula con lo del País. Me acuerdo que también iba hasta que ya se cansó de que la gente le preguntara en la sala, ¿no?, oye, ¿te ha gustado la película? Y porque ponías, ya te digo, ciclos de todo. Entonces, en el tema de publicaciones, pues lo que le comentaba Vicky, ¿no?, algún libro sí que he escrito de cine, pero sobre todo enfocados a temas de Madrid y el cine, ¿no? Y si fuera de Cádiz lo habría escrito sobre Cádiz seguramente. Y bueno, la verdad es que ahora con la crisis está todo fatal. Ahora con la crisis, el tema de la cultura, pues hay unos recortes bestiales. Este año, luego hablamos del tema, pero este año va a ser el último año que se han convocado subvenciones y que el año que viene probablemente ni se convoquen. El año que viene algunas que se convoquen, cultura, si sigue existiendo el Ministerio de Cultura, esas subvenciones las recortarán una barbaridad. Y claro, y deciros que tampoco un país, ¿no?, con 5 millones de parados, si queremos y que no, ojalá no nos toque a nosotros, pero si esta gente, imaginaros, sin empleo, ¿no?, si tampoco tienen cultura, para los pocos momentos que tengan de intentar quitarse el problema de encima, pues tampoco. Es lo que yo hablaba con la gente con algunos directores de cajas de ahorros, porque les decía, digo, no, ahora las obras sociales van a desaparecer, porque os vais a reconvertir en bancos y os vais a ahorrar una pasta en obra social que incluye cultura, ¿no?, cine, de todo. Bueno, ya, pero es que digo, tu cliente se ha quedado en el paro y el fin de semana, ¿qué va a hacer? ¿Irse con la mujer a comer pipas en un banco? O sea, ¿sabéis? Es un poco que la cultura es mucho más de ir a un estreno un viernes para ver una película comercial o un musical, que ese es, en un debate que hubo, ¿no?, de qué es cultura. Esa es una cultura. Luego también hay otra que es no más elitista, sino que también tú la tienes, ¿no?, y no siempre cuesta dinero, pero que sí que existe ahí y que ahora con la crisis pues corre el riesgo de desaparecer. Y el tema este del bicentenario de la Constitución de Cádiz, pues cuando, claro, le mandé a Salvador el programa, ¿sabéis? Claro, yo trabajo mucho con filmotecas, también con universidades, diputaciones, pero con filmotecas para venderles ciclos de cine. Y las filmotecas básicamente, claro, te proyectan en 35 milímetros. En digital, algunas, pero muy pocas, ¿no? El formato que ellos todavía siguen queriendo proyectar es con el proyector, ¿no?, 35 milímetros. Entonces eso, claro, hoy por hoy limita mucho, ¿no?, los contenidos que tú puedas ofrecer de ciclos, porque los compras fuera, los subtitulas y luego los vendes, o vas a festivales y negocias y buscas alguna película que junto con otras de un director o de otros puedas conformar un ciclo. Y para el tema del bicentenario, pues fijaros que viene al cabo, porque por desgracia este ciclo, como el de Latinoamérica, ese que me parece súper interesante y la verdad es que no lo había pensado porque fue el año pasado el bicentenario de México. Sí, bueno, esto es un ciclo que se ha proyectado en muchos países. La última vez ha sido en París. La Unión Latina
por si no estáis muy al día del tema, es una institución internacional que abarca 38 países, cuyo idioma oficial es un idioma neolatino. Rumanía, Italia, Portugal, España, Francia, Andorra, son todos los de Hispanoamérica, por supuesto, y toda la francofonía y tal. Y ese ciclo de películas, que está ahora, porque están celebrándose los bicentenarios de las independencias y tal, está recorriendo el mundo entero. Y la última vez se han proyectado en París y ahora vienen a Cádiz. Es una cosa ya establecida para conmemorar los bicentenarios de las independencias sí, pues ya me pasarás una página web para verlo, porque sí, no, luego te paso la sí. Lo que ocurre, que es lo que os comentaba, ¿no? que claro, dos cosas. La Guerra de la Independencia, la Constitución de Cádiz en el cine, ¿no? Entonces, lo que tenemos es lo que tenemos, que no es poco, tampoco es mucho, porque en películas puede que a lo mejor, que no es poco, puedan ser unas 40 y pico, o sea, 40 y pico largometrajes, que a lo mejor se repite mucho el argumento o los personajes también, ¿sabéis? Pues personajes que aparecen mucho en las películas relacionadas con tal, pues Goya, los guerrilleros, Fernando VII, los franceses, ¿no? O bien el general Hugo o este o el otro. Entonces, en lo que es el tema de la Guerra de la Independencia, hay una producción amplia de largometrajes desde el año 1900 y poquito, que ya hay películas con esta temática, pues hasta la última, que es la del Bruc, la que el Grupo Intereconomía produjo el año pasado, creo que es del año pasado. Yo sinceramente no la he visto, porque vi la publicidad, y me tiraba un poco para atrás, ¿no? Pero bueno, la tengo, no la he visto. No la habéis visto nadie. Pero es que yo creo que comercialmente no ha pasado por aquí. Sí, por aquí no. Pues igual aquí no. En Madrid sí que la estrenaron, pero no, vamos, yo no fui a verla. La que sí que he revisado estos días, claro, ha sido la de La leyenda del tambor, de Jorge Grau, del 81, porque la de Iquino, del año 40 y pico, que también es muy buena, esas que tienen relación con la del tambor del Bruc, ¿no? Y que, claro, si entráramos en materia de lo que es el cine en el 2 de mayo, pues cogeríamos unas cuantas películas, entre comillas, respetando todas, ¿no? Y salvaríamos algunas por calidad, ¿no? Por cómo han sido rodadas, ¿no? Y con qué fidelidad histórica o con qué respeto, ¿no? También al espectador. Yo, si queréis, y luego si nos da tiempo, pues ya hacemos una charla un poco más amigable, ¿no? Pero lo que es mi obligación, sí, pues, sí que me gustaría, por el interés que os pregunté al principio, ¿no? ¿Por qué venís, ¿no? a este ciclo? Entonces, si venís por A, por B o por C, yo, claro, si vengo porque me dicen, oye, haz una introducción a este ciclo, pues pensé, digo, a ver, ¿y de qué puedo hablar yo? Porque claro, ponerte a hablar del cine, la Guerra de la Independencia, ¿no? Pues tienes todo lo que hay, ¿no? Y te puedes tirar aquí horas pues hablando de películas, documentales, series de televisión, desde Curro Jiménez a, bueno, todo lo que sea, ¿no? Pero buscaba un matiz, ¿no? Algo que relacionado con el Bicentenario también tuviera sentido en una charla, ¿no? Decir, oye, ¿de qué podemos hablar que os deje un poco de, no de huella, sino que luego pues le deis un poco a la cabeza y digáis, oye, pues también puede ser que si veo las películas y no me descojone, perdón, ¿no? En algunas de ellas, porque joder, la verdad es que ves a Agustina de Aragón, que está dentro del folleto, y es que yo, sinceramente, yo en el libro no la llamé histérica, pero dije, joder, o sea, no solamente el año en que está rodada, ¿no? Y cómo empieza la película, la buena de Agustina, no vais a ganar, malditos, ¿no? Y con el cañón ahí a punto de disparar, ¿no? Porque acaban de matar al novio. O sea, que es que mandan narices que el cine español, que poco serio es a veces, joder, tía, si te cargas a los franceses, que no sé por qué han cargado a tu novio.
¿no? O a tu tía, que sea por una buena causa nacional. Y luego aparece aparece en el Palacio Real. Bueno, los títulos de crédito son alucinantes, ¿no? Porque en algunas películas, El abanderado, Agustina de Aragón, El tambor del blues, en varias, pues las introducciones que hacen en esa época las productoras, cuando empieza la película, pues es increíble, ¿no? La publicidad que hacen y cómo ya te predisponen a que tú vas a ver una película de un tinte, entre comillas, que yo no polemizo ni voy a entrar en ese juego del cine de cartón piedra o del movimiento, pero bueno, que sí que, como esta de Agustina de Aragón, llega ya al Palacio Real porque le va a recibir fijaos tú, el peor Borbón que hemos tenido, ¿no? Para darle una pensión de 100 reales, ¿no? de por vida, nuestro ínclito Fernando VII. Otro personaje, ¿sabéis?, que aparece prácticamente, a veces físicamente, con actor incluido y todo, o de refilón, pero que es increíble, ¿sabes?, en lo que yo os iba a leer, como este pueblo, ¿no? O sea, el tío se fue al Palacio de Valencé durante no sé cuántos años que estuvo allí, cobrando una pasta todos los meses, comiendo más que el padre, ¿no? Lo demás, cosas íntimas, no hablo de ellas, cazando, esperando a las hojas que se marchitaran, ¿no? Aquí la gente muriéndose de hambre, de bayonetazos, de tiros, ¿no? El deseado, es impresionante eso de él. Cuando llega a Madrid y la gente, los madrileños, ¡vivan las cadenas! O eso, ¡vivan las cadenas! ¿No? ¡Vivan las cadenas! ¡Vivan las cadenas! O sea, que preferimos tener a un rey absolutista, ¿no?, como tú, que al empecinado, a todos los españoles, ya en general, el concepto de nación, ¿no?, que lo trae precisamente la Constitución de Cádiz, ¿no?, y que la guerra de la independencia se desarrolla, pero de una forma, ¿no?, o sea, brutal, y que luego la Constitución de 1978 regala los estatutos de autonomía, ¿no?, y ahí es cuando ya todo este trabajo de todos estos años, pues lógicamente, claro, no nos vamos a poner aquí a estudiar historia ni a repasar la historia, pero bueno, pues eso ya desaparece. Y os decía, ¿no?, que es increíble, ¿no?, cómo el pueblo al final, pues oye, prefiere a Fernando VII que a la libertad, ¿no?, el sufragio universal, los derechos no fundamentales, bla, 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 todo lo que vosotros como gaditanos pues bien conocéis, ¿no? Por eso, claro, yo empezaba, cuando escribí esto, todo es pura representación, ¿no? Desengáñate de una vez, ¿no? Y acaba de creer a pies juntillas, no solo que vivimos bajo un régimen representativo, aunque te engañen las apariencias, sino que todo esto no es más que pura representación, a la cual, para ser de todo punto igual a una de teatro, no le faltan más que los silbidos. Yo diría, sustituiría igual a una obra de teatro, a una película de cine, ¿no? Y esto lo dijo Mariano José de Larra, ¿no?, en una carta de un liberal a otro liberal. Todo pura representación. Si yo, esta pequeña introducción, luego os digo, hablemos de los mitos, ¿no?, y los personajes, los mitos y los personajes, claro, protagonistas, en minúscula, de la Guerra de la Independencia y de las Cortes de Cádiz de 1812, si intentamos ensamblar eso, ¿no?, los mitos y los personajes, con el cine, pues nos damos cuenta que el ciclo sí merece la pena vérselo entero, aunque sea un poco un sufrimiento en algunos casos, pero sí que merece la pena, ¿no?, porque, claro, haces un resumen de qué te gustaría contarle a la gente, tres puntos, ¿no? O sea, el término guerra de independencia, luego lo que son las Cortes de Cádiz y luego los personajes, ¿no? Pero no como los mitos, o sea, realmente, como nosotros no lo vivimos, esa época no la vivimos. La gente que lo vivió, ¿no?, y lo sufría o lo padeció, y luego los que a continuación de ellos inmediatamente escribieron, ¿no?, y contaron, y luego pasan los años, y claro, todo eso, que lógicamente los siguientes historiadores ya pasan a los historiadores, ¿no?,
no a los marqueses o a los duques puestos a escribir sobre lo que el abuelo, el padre en la guerra, no, pues hicieron. Ya empezamos como historiadores, a darles un matiz, ¿no? A dar un matiz a todo eso. Es decir, como no hemos vivido esa época, ¿no? La vamos a contar. Y como la vamos a contar, pudo ser o no pudo ser, ¿no? Y como la estamos escribiendo, realmente todo aquello sí que podemos decir que en el fondo, ¿no? O sea, en el fondo, y con mucho respeto, pues fueron una serie de mitos que se crearon, no porque convenía, porque en ese momento pues era importante, ¿no? Os hablo de mitos que me refiero lo que es en una guerra, pues que los héroes, ¿no? El pueblo, ¿no? Pues las mujeres, el ejército, las Cortes de Cádiz, los liberales, lo anterior a los liberales y luego ya los propios liberales, ¿no? Que redactan la Constitución de 1812, todo eso durante esos años, ¿no? Hasta que vuelve Fernando VII, ¿no? Deroga la Constitución, luego en el 20 la vuelve a jurar, cagando leches, ¿no? Y caminemos todos juntos y yo el primero por la senda de la Constitucional, ¿no? Eso me aprendí, lo sé de memoria de pequeño, cuando estudié en el colegio, te lo juro, que no se me olvida. Y ahí están los mitos, ¿no? De que realmente este ciclo de cine, si claro, lo vemos y nos podemos en algunas películas echar a reír, ¿no? En otras a llorar, porque la de Llanto por un bandido de Carlos Saura, realmente, o la de los desastres de la guerra, el capítulo 5, y luego el capítulo 6, aunque no se pone, es un drama, ¿no? Ver cómo los guerrilleros que lo dieron todo por ellos mismos y por su país, luego son ajusticiados, ¿no? Fusilados o a garrote. Claro, todo eso, ¿sabes? Pues crea unos mitos y crea pues en el saber popular, ¿no? Pues sí, hubo unos años de gloria del Real Madrid, ¿no? Que mantiene todavía ese señorío o no, pero bueno, ahora te viene, tiene que haber competencia. Y orgulloso te tienes que sentir de que siendo uno de los mejores equipos del mundo tengas delante un rival, joder, el mejor de toda la historia, y aún así les hacemos sombra, ¿no? Es decir, o sea, todavía les podemos poner nerviosos. El cine de este ciclo pues es un poco así, ¿no? O sea, no podemos juzgarlo desde nuestro punto de vista ¿sabes? De ahora, qué es lo que ha pasado, ¿no? Este cine se le ha puesto los clichés de cine de cartón piedra, cine del movimiento, lo digo por las películas que lo componen, salvo luego Llanto por un bandido de Carlos Saura, la leyenda del tambor de Jorge Grau y los desastres de la guerra, claro, las anteriores pues eran propias pues de ese cine del movimiento. Y bueno, pues ya, si queréis, os leo lo que pensaba comentaros, un poco a ver si consigo no dejaros un poco de... Primero que lo podáis entender, ¿no? Y ver si luego, ¿no? Pues decís, oye, pues no es nada nuevo, o a lo mejor algo sí, pero hay un poco de razón. Me cuesta transmitir lo que realmente... porque, ¿sabéis? Lo que es escribir un libro es, entre comillas, es fácil, ¿no? Porque tú lo que tienes, lo analizas, lo ves, y sobre ello resuelves, ¿no? Escribes. O una charla, pues lo mismo, ¿no? Y aquí puedes o bien tirar de Messi o tirar de Cristiano Ronaldo, ¿no? O sea, tú puedes decir o ser más español o ser más de la periferia, ¿no? Eso no es complicado. Es un verdadero problema este ciclo en ese sentido, ¿no? Y no digo que, o sea, ya igual me estoy pasando un poco, pero no digo que bueno, sí que os digo que yo esto no lo vendo en
en Cataluña. En la Filmoteca y no es nada personal, no lo digo con ningún ánimo de... Pero la verdad es que luego lo mandé a la Filmoteca de Navarra, y en Navarra me dijeron que como el año que viene celebran 1521, que fue la reconquista por parte de Aragón y Castilla de Navarra a la corona de Castilla, entonces ellos el año que viene eso es lo que más van a conmemorar. Pero igual no me quiero pasar, pero os digo que francamente hay cosas que son difíciles de vender, y a lo mejor es porque tampoco la gente lo ve con una perspectiva un poco más abierta, ¿no? Que es lo que, si me permitís, os leo y así, ¿no? Vamos luego un ratito hablando. Entonces, el término de guerra de independencia, ¿no?, denominada por los historiadores como Guerra de la Independencia, desde los años 30 y 40 del siglo XIX, esta se ha entendido como la lucha del pueblo que quiere garantizar la libertad de su territorio frente al invasor extranjero. El término independencia sí que es usado desde 1808, ¿no?, en la lucha contra el francés, pero cuando los liberales y conservadores se refieren a la guerra a lo largo de esta o en los años inmediatamente posteriores, la denominan revolución o guerra de la revolución. Otros términos que también han sido utilizados ha sido guerra de usurpación, ¿no?, por los franceses. Será en las Cortes del Trienio, en 1821 y 22, ¿no?, las que empiecen a usar el término guerra de la independencia, y también la guerra de España. El nombre de guerra de la independencia incluía el significado nacionalista del conflicto y su expresión era elevada a mito. La historiografía catalana la denominó la guerra del francés. De esta forma desideologizaba el término y le quitaba el significado nacional. Los franceses se refirieron a ella como la guerra napoleónica de España o guerra imperial. Los británicos, por su parte, la llamaron guerra peninsular, porque también incluían a Portugal. La realidad ha sido utilizada dependiendo de los prejuicios valorativos y los usos políticos interesados. Y esto es muy importante en las películas que veremos durante el ciclo. Dicha realidad fue sembrada de mitos que en ocasiones y tiempos han desfigurado la realidad histórica de los hechos. Personajes, hechos o ideas con valor de referentes colectivos, emocionales y sentimentales, capaces de generar adhesiones globales, de constituirse en espejos de conductas, de despertar añoranzas o advocaciones en el presente, y por otra, construcciones distorsionadas de la realidad, fruto de manipulaciones políticas y de instrumentalización del más diverso signo. Los mitos nacen, mueren y resucitan en función siempre de una ideología histórica e ideológica. Es curioso, ¿no?, porque, por ejemplo, ves estas películas, pero luego ves en casa Los fantasmas de Goya, de Milos Forman, y tú dices, coño, es verdad, ¿no? O sea, por lo que se ve, la guerra de la independencia, el personaje más importante fue la Inquisición. O sea, yo desde mi punto de vista eso no me parece bien. O sea, jugar con la historia, ¿no? Y es como la novela histórica. Pues si queréis os doy un tema para un artículo que lo pagaría muy bien. En la novela histórica española, el monotema, si leéis, yo por temas de trabajo no sé cuántos libros me habré leído desde hace un par de años de novela histórica, y siempre en un 90% en el fondo, ¿sabes?, de todas esas novelas históricas, desde Julia Navarro, Matilde Asensi, pasando por José Luis Corral, todos los mejores y más exitosos escritores de novela histórica, ¿cuál creéis que es el tema de fondo? La Iglesia. A veces los cátaros, porque les sirve de excusa, ¿no?, para, atacar. No, pero yo alucino, de verdad os lo digo. O sea, es que es importante, ¿no?, el que la historia es lo que es, y los mitos son los mitos, y luego tú, oye, pues puedes pasar tu tiempo o leyendo a un riguroso historiador porque te quieres documentar o quieres informarte mejor, o te lees una novela histórica también, y a lo mejor algunas te lo pasas bien y te entretienes, y otras lo mismo y te ayudan a tener más datos, ¿no? Pero este es claro, dependiendo, ¿no?, del punto de vista, es algo que tanto en el cine como en la literatura sucede. Y os hablaba de Los fantasmas de Goya porque, claro,
que Milos Forman es como Woody Allen, ¿no? Vicky Cristina Barcelona, ¿no? Pues, joder, o sea, es que no se puede dar dinero a la gente para que hagan una película en España o sobre un tema de España, porque lo más seguro es que sea un fracaso. En cambio, se va Woody Allen a París y rueda una película, la última que rodó en París, que por lo menos sigue una comedia en su línea de trabajo no habitual y es entretenida. Pero yo no sé por qué aquí en España nos encantan los mitos y las historias y las leches y cogemos y decimos, no, tú tienes que hacer una película y mete caña por este lado o da leña por este otro. No, aún, claro, si ya coaccionas a un director, no para que dirija, luego si le pones como Jean-Pierre Carrier, que creo que es que era de Buñuel, uno de los guionistas de Buñuel, pues le pones como guionista, pues ya hemos fastidiado, ¿no? Porque lo que puede soltar. Y la guerra de la independencia no es eso, no es solamente, ¿sabes?, un tema en particular. Bueno, la considerada guerra de la independencia nacional se consideró durante muchos años en la intrahistoria de la educación en la España franquista, ¿no?, como el eslabón decisivo de una larga cadena de manifestaciones de la identidad colectiva, ¿no?, caracterizada por el victimismo y la capacidad de resistencia a los invasores de fuera. Como no os quiero tampoco aburrir ni cansaros mucho, lo voy abreviando. ¿A qué es lo que me refiero? Me refiero que aquí ahora hablamos de una época, ¿no? El cine ese de cartón piedra que tanto se habla, de los años 40, algunas de las películas que veréis en el ciclo, ¿no?, son de esa época. España, como bien sabéis, pues en los años 40 se queda aislada del resto del mundo. Y está muy bien saber que en ese momento, pues qué es lo que los españoles hacen, y siguiendo a los mitos, pues Santiago echa la llave y cierra España, ¿no? O sea, bueno, pues nos quedamos a gusto nosotros solos, ¿no? Y entonces se hace este tipo de, joder, la de Juana la Loca, la de Alba de América, la de Agustina de Aragón, se hace un ciclo de películas, no para nosotros, para nuestro propio consumo, y en aquella época eran superproducciones, y Cifesa las ponía como en su publicidad la mayor superproducción del cine español, ¿no? Y es verdad que en algunas, más que en las películas de Napoleón, ¿no?, de Austerlitz o esta de, salían, ¿cuál es? Creo que es la de Agustina de Aragón, el ejército español que colabora en la película, pues no sé si son 9.000 soldados y no sé cuántos a caballo, ¿sabes? En algunas secuencias que la verdad es que están muy bien rodadas, ¿eh? A mí me gustan más que las de algunas que veréis en este ciclo. Los extras trabajan mucho mejor en estos años 40 que, por ejemplo, que a mí me gusta Mel Gibson, la de... ¿Cuál es? Braveheart. La de Braveheart. No, tío, que te voy a matar, espera que voy a ver, son las 7:30. No, oye, que hay que sacar... ¡Ay, me has herido! Espera, chicle, que me lo trago. O sea, la dirección de eso, perdonad los rollos que os cuento, los americanos no saben rodar con extras. Eso de verdad lo digo, ¿eh? Y si os fijáis, no me refiero de superproducciones como Robin Hood, la última, o Ben-Hur, ojo, no, las hay que están. Yo me refiero sobre todo a películas comerciales, ¿no?, del año que sea, me da igual, donde está el actor o la actriz estrella y van por la calle. Y es que, joder, ¿por qué tiene que pasar la tía 2 veces? 2 veces aparece. Luego ves a la gente súper... O sea, tú vas por la calle así normal, andando, y como está, yo qué sé, cualquier actor de estos, ¿no?, porque sabes que estás trabajando extra con él, pues no le tienes que dejar que pase, que leches. Tú haces eso en la calle, no, yo no. Digo, oye, tío, que se mueva. O sea, los americanos dirigen a los extras fatal. Pues algunas de estas películas, la de Agustina de Aragón, si la veis, hay algunas secuencias que yo las estuve revisando por eso. Porque digo, a ver si pillo alguna zaragozana o algún tal, ¿no?, que se queda así con el fusil sin saber qué hacer, ¿no? Y ves que no, están todos, no sé, y juegan muy bien con las cámaras. Las historias luego son, o sea, no, si tuviéramos tiempo, ¿no?, y cenáramos algo, os contaba el argumento de todas ellas y veríais cómo es muy reiterativo, muy repetitivo, ¿no? Y como siempre se buscan en esa época las películas, en cambio las vuestras no, las vuestras, claro, hay el país, los personajes, salvo la metrópoli, que es la misma, luego todo lo demás cambia. Aquí en este ciclo, como en todas las demás películas que hay sobre la guerra de la independencia, no, es que siempre vamos a hablar de lo que de los invasores. Fernando VII, que está exiliado,
del pueblo, que es fundamental. El pueblo, hombres y mujeres, los curas también, que participan en el ejército, al principio, salvo en el abanderado, cuando está ya el 2 de mayo, sí que veréis al Gonzalo Farrell, mi tocayo, ¿no? O sea, el general ahí de los españoles en Madrid, que el tío se queda en casa y manda a la tropa a quedarse en casa, cuando estalla el 2 de mayo. Pero después los españoles, el ejército español, o sea, es que hasta tocan el himno de ahora. O sea, y hoy en las bandas sonoras de estas películas, ¿no? Pues hay música que tú dices, pero joder, soy solo yo en el cuartel. ¿Sabes? Y estamos hablando de la Guerra de la Independencia, que sí que tenía sus ordenanzas y sus musiquillas y demás, pero bueno, ¿sabes? Eso sí que ya estaba puesto al servicio de ese determinado cine, ¿no? Pero bueno, finalizando, luego en los años, claro, bueno, me refería que era el eslabón, considerada la Guerra de la Independencia Nacional se considera durante muchos años en la intrahistoria, ¿no? De la educación, no del franquismo, no por nada, como el eslabón decisivo, ¿no? De una larga cadena de manifestaciones de identidad colectiva, ¿no? Que empezaron con Viriato, ¿no? Con Numancia, con Sagunto, la Guerra de la Independencia, y que luego concluye con la Guerra Civil. Con la Guerra Civil para lo que es los nacionales, ¿no? Es el eslabón, ya se cierra el círculo, ¿no? Es decir, al final nosotros siempre luchamos con los de fuera, con la Guerra Civil, con los de dentro, ganamos y echamos el cerrojo. Pero, eso sí, luego finalizando los años del franquismo y llegando a los primeros años del desarrollismo, del baby boom, de la tecnocracia, el Opus Dei llega al poder, ¿no? La glorificación épica pasa de 1808 a la Constitución de Cádiz. Toma, mira por dónde. Ahora son los liberales los que, o sea, ya no nos encerramos en casa, ya que vengan las suecas, ¿no? Y hay que abrir España al turismo como fuente de ingresos de divisas, etcétera, etcétera, y porque es que si seguimos así no vamos a ningún lado. Entonces es cuando nace el mito liberal de las Cortes de Cádiz, el patriotismo xenófobo de todo lo que hemos visto anteriormente. Ese patriotismo xenófobo da paso a un patriotismo integrador, ¿no? Abierto a lo foráneo. Daoiz y Velarde, Agustina de Aragón, dejaron de ser héroes para dejar paso a los diputados capaces de elaborar la Constitución de 1812. De aquellos diputados que tuvieron el don visionario de la modernidad y de estar dispuestos a enterrar el antiguo régimen para crear uno nuevo. Había que configurar la nación española y la revolución liberal. Acabándose ya el franquismo, aquellos liberales de Cádiz eran vistos como los hipotéticos, referencia a otras películas como Los fantasmas de Goya, ¿no? Y otras, pues desde la transición, ¿no? Hasta nuestros días. En cuanto luego a las Cortes de Cádiz, pues qué os voy a decir, ¿no? Porque supongo que ya sabréis, liberalismo, conservadores y progresistas. Ojo, que no estamos hablando de PSOE y PP. Estamos hablando de los liberales de esta época, ¿no? Cuando luego ya se dividen, ¿no? Y se dividen en liberales conservadores y liberales progresistas, y acaba el trienio, y luego llega ya Isabel, ¿no? Y luego hasta ya la echan, y el y el turnismo político. Fijaros cómo todos esos años, hasta la llegada de Primo de Rivera, son años donde no el caciquismo, porque el caciquismo sí que es una lacra muy localizada, ¿no? Pero el turnismo, liberales y conservadores, ahí todos ellos, y los conservadores, no como la derecha derechona, salvo en el tema de lo que son los pueblos, claro, donde ahí sí que el cacique controla a todo el mundo. Pues son los que, no, como decía uno, dice, lo mucho o poco que este país tenga de moderno, lo hemos hecho los liberales. Lo de tradición liberal es un término al que ahora ando dando vueltas. No hay otra, porque tradición, como madre, solo hay una. Y esa tradición es la nuestra, ¿no? La humanista, cristiana y occidentalizante de siempre. Y esto, yo que no soy historiador, porque ya os he dicho al principio que trabajo más en temas de cultura, ¿no? Es muy interesante, porque de verdad creo, y con esto no politizo ni os voy a abducir en otras ideas, pero es que esto es una verdad como la copa de un pino, ¿no? Dice, la tradición nuestra, humanista,
Pero no me refiero a los humanistas sinvergüenzas esos que andan por ahí, que es una secta. Ojo, que yo por desgracia conocí a una chica de Salamanca que, joder, cayó en manos de esa chusma, y es increíble. No, lo que es la cultura humanista del Renacimiento, ¿no? Etcétera, etcétera, cristiana y occidentalizante. Es que es cierto, ¿no? Si eso no hubiera pervivido, yo de verdad os digo, preguntaros, ¿cómo viviríamos ahora? Yo creo que no estábamos aquí sentados porque estábamos en la calle dándonos palos. ¿Sabes? Sí, hay cosas que hasta un momento son buenas, o sea, sí que ayudan. Lo malo luego es la corrupción o el abuso de poder. Eso es lo peor. Esas lácaras sí que, por desgracia, consiguen luego pues dar la mala y bien merecida mala fama, ¿no?, a determinadas instituciones, ¿no? Pero lo que los liberales decían era eso, ¿no? El mundo liberal que arranca de la transformación del antiguo régimen, ¿no? Esto decía pues un historiador, un filósofo, ¿no?, en un libro que había publicado sobre Ortega y Gasset. Entonces, la guerra de la independencia supuso una división ideológica profunda entre los sectores ilustrados españoles, el afrancesado y el patriota. Pues todo esto que yo había escrito, lo que quería era hacer referencia a que en las películas que conforman el ciclo, pues lo vais a ver, ¿no? Cómo están los afrancesados, pero dentro de los afrancesados están los buenos y los malos también. O sea, los que son afrancesados porque creen en la Ilustración, porque creen en la Revolución Francesa, porque creen en lo que puede eso aportar para acabar con el antiguo régimen, ¿no?, y modernizar el país. Yo diría que España. ¿Por qué? Porque hemos hablado de los mitos, con lo cual ahora todavía hablemos de España, ¿no?, del nacionalismo. Luego ya, con los años, irá desapareciendo, ¿no? Y en este ciclo es lo que sí que los afrancesados. Pues hay personajes afrancesados en las películas que vais a ver en Hora de la Piconera, no Juan de Aguña, joder, menudo diputado de las Cortes que teníais, ¿no?, que era un traidor, ¿no?, porque era afrancesado. Pero digo yo, si eres afrancesado y diputado, ¿no?, y quieres, o sea, traicionas a tu pueblo, no, pues bueno, también porque luego las mujeres también en este tipo de cine también juegan un papel importante, ¿no?, y aparecen ahí en medio, ¿no?, para volver locos a algunos y transformarles. Y entonces luego en el abanderado, en Agustina de Aragón, ¿no?, pues en los desastres de la guerra, pues veréis esos afrancesados, ¿no?, los que se llamaban patriotas, ¿no?, y los afrancesados, los que eran serviles y los que eran juramentistas. O sea, como Goya, ¿no? Pues Goya juró pues porque tenía que jurar, si no, como tantos, eso lo veréis en los desastres de la guerra, ¿no? Si no juraba, pues dejaba de pintar, ¿no?, a coser. Luego, los patriotas tenían como elemento común el reconocimiento de Fernando VII, bla, 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 pues bueno, y los serviles, etc. Y ya, bueno, para no pocos liberales gaditanos, la libertad era ya una característica del ordenamiento jurídico español anterior a la monarquía absoluta, y que mediante la Constitución de 1812 la PEPA lo único que hacía era actualizar ese ordenamiento jurídico, ¿no? Así, en el preámbulo de dicha Constitución se manifiesta, después del más detenido examen y madura deliberación que de las antiguas leyes fundamentales de esta monarquía, acompañadas de las oportunas providencias y precauciones que aseguren de un modo estable y permanente su entero cumplimiento, podrán llenar debidamente el grande objeto de promover la gloria, la prosperidad y el bien de toda la nación. O sea, como dijo Agustín Argüelles, ¿no?, el día que se presentó la Constitución el 19 de marzo, españoles, ya tenéis una patria. Pues eso es una realidad, un mito, ¿no?, y lo veréis aquí en este ciclo en concreto. Es muy interesante ver los desastres de la guerra, el capítulo 5 que se proyecta, ¿no?, porque uno de los guerrilleros del empecinado viene a Cádiz, y es cuando en ese capítulo se hace la presentación, no entera, claro, de la Constitución, pero bueno, como documento histórico en la serie pues aparece reflejado, y luego en el capítulo 6, ¿no?, aparece derogado, ¿no? Y claro, yo me enrollaría mogollón, porque diría, realmente merece la pena, si os interesa el tema de ese periodo de la historia de España, porque luego podemos continuar con Mariana Pineda,
otra serie de televisión que no viene al caso, pero igual que en El Abanderado, pues las madrileñas están ahí bordando una bandera para el ejército español contra los franceses, pues María Pineda pues está bordando la bandera de los liberales, ¿no? Y por eso pues luego la detienen. Y en lo que es el cine, ¿no? Como documento que seguiríamos, ¿no? Pues viendo después de la guerra de la independencia, el trienio liberal, la muerte de Fernando VII, ¿no? Isabel, etcétera, pues sí que es muy, muy interesante, ¿no? Pues claro, ver las películas, hombre, para pasar un rato, pero también para sacarle, o sea, eliminemos la paja un poco de la publicidad política, ¿no? O sea, que eso es obvio, eso lo vais a ver, ¿no? Vais a ver en las películas como hay cosas que sobran, porque tú dices, bueno, porque yo qué sé, claro, ves Agustina de Aragón, pues hay, incluso de la propia, de ella misma, pues hay datos históricos que no son ciertos, ¿no? Sucesos que no ocurren. Este cine, claro, de los años 40, me refiero, claro, se toman muchas libertades. Como os dije que era, ¿no? Para una España que estaba en ese momento aislada, entonces tienes que fomentar más, o sea, lo que tú quieres transmitir como valores. Y claro, coges a Alfredo Mayo o al Virgilio Teixeira que mira que yo no sé cómo era un galán en esa época, ¿no? El que hace de... Ese trabaja en el Abanderado, en Agustina de Aragón, que es un guaperas, ¿no? Un personaje, vamos, lo veis en los títulos de crédito. Y bueno, más o menos, claro, quería haber desarrollado un poco más, que no lo sé si... Yo estaba ilusionado, ¿no? En esta charla, después de tanto tiempo, desde que me avisaron, ¿no? Para pensar el qué. Pues luego sí que, también como historiador, no como me gusta la historia, ¿no? Pues pensé, joder, digo, ¿qué puedes encontrar que a ti mismo también te guste, ¿no? Te dé un saborcillo de esta época, de este tipo de cine, que no es cuestión de defenderlo, no, porque, bueno, tampoco hay, por ejemplo, pues La leyenda del tambor de Jorge Grau y la de Quino, que no se proyecta, pues las dos películas, claro, a los catalanes les encantaron, no les gustó, pero es que hay cuál es la que, a ver, Agustina de Aragón, si no me equivoco, José Sancho, ¿no? Que hace de, claro, ahí yo creo que es de las pocas películas que en esa época no dejan hablar en catalán, y José Sancho habla en algún momento, ¿no? En alguna frasecita corta, no mucho más, ¿sí? ¿No? En catalán, ¿no? Pero ahí sí que, o sea, sí que ves cómo se intentaba, claro, ese mito, ¿no? de crear la nación, ¿no? Porque lo hemos, no con Isabel y Fernando, ¿no? que sí que fue ese uno de los momentos, sino que mira tú por dónde, pues ahora aglutinamos a todo el país en la lucha contra el francés. Y en estas películas pues hay quizás un exceso de eso, ¿no? Ay, qué bien nos llevamos, no, sí, tú espérate que vengan los estatutos de autonomía que ahora están devolviendo las competencias al Estado. Muchas comunidades autónomas ahora están, lógico, claro, si fuéramos todos un poco más cabales, ¿no? Diríamos, realmente sí que creo que podamos llegar a una serie de acuerdos, ¿no? Para apretarnos el cinturón. Pero en este cine lo que no puedo decir es si con acierto o no, si de verdad o de mentira. Yo esa época no la viví, entonces imagino, por eso os hablaba, ¿no? De que es que es difícil, ¿no? Los que escribieron entonces, luego los historiadores después, y ahora, claro, ponerte a escribir sobre eso es complicado, ¿no? Porque realmente el 2 de mayo, ¿no? Y luego, bueno, realmente la guerra de la independencia empieza en Burgos, cuando se cargan allí a un soldado unos días antes, ¿no? Y los franceses se sublevan ellos y los burgaleses también, pero eso no pasa a la historia, ese dato. Realmente no lo sabemos en una época en la que la gente viajaba poco,
porque ahora sí, pero entonces la gente en un pueblo, en una ciudad, no creo que viajaran mucho, ¿no? Que tuvieran oportunidades de veranear o de salir a trabajar. Oye, me ha salido un trabajo en Cádiz, ¿no? Ama, me voy de Vitoria a Cádiz. Lo veo muy complicado. Eso no creo que en esa época... Claro, como... Yo creo que sí que había unos nacionalismos, pero eran unos nacionalismos, como siempre, ¿no? Muy localizados, ¿no? Periféricos, ¿no? Sobre todo. Y este cine, salvo, y ya termino, la de Jorge Grau y Carlos Saura y Mario Camus, pues lo que te transmite es eso, ¿no? Es que una España unida, ¿no? Contra el invasor se abusa. También es verdad que a veces la Iglesia sí que aprovecha, ¿no? Para salir en la foto, ¿no? A veces en alguna película más lo de... Me hace mucha gracia, ¿no? Cuando veáis a Agustina de Aragón, o no la veáis, y en los títulos de crédito, y damos gracias al arzobispo porque nos ha dejado rodar en la Basílica de Nuestra Señora del Pilar, templo de la raza. ¿No? Y eso de verdad os digo que es... Hubo hace poco una escritora se forró sacando el libro este de las lápidas, ¿no? Lo que la gente, algunos pues ponen de su frase o su recordatorio las lápidas. Pues de verdad os digo que de aquí, como bueno, igual que en los baños públicos, ¿no? Lo que la gente escribe en las puertas o escribía, pues en este cine de verdad os digo que, sin ánimo de ofender ni a ellos ni a nadie, pues jope, si nos lo tomamos con humor, pues sí que nos podemos reír un rato, ¿no? Porque pasarse sí que se pasan. Y ya acabo. Lo último que me quedaba era los personajes, que es una parte muy importante en este cine de la Guerra de la Independencia, ¿no? Y de la Constitución de Cádiz. Y los personajes, yo creo que para mí es lo mejor, ¿no? De todas estas películas, ¿no? Porque sí que, cobran vida propia, ¿no? Y además tienen, ¿sabes? Tienen algo más que, no sé qué películas que puedas ver ahora de carácter histórico, que quizás les falta un poco más, no sé, la naturalidad, ¿no? Y es lo que os comentaba antes, ¿no? El pueblo. Claro, yo cuando escribí el libro, pues me vi un mogollón de películas, de series de televisión, de documentales, y al final dije, a ver, el pueblo aparece en todas las películas, ¿no? Documentales y series, ¿no? El ejército, aquí, y luego explicar un poco de qué manera, ¿no? Luego la clase gobernante, los políticos, ¿no? Incluyendo también la Iglesia, ¿no? Los héroes, ¿no? Que son bastantes. Luego los artistas, que también tienen un papel importante, Fernando VII, la guerrilla, los ingleses y, por supuesto, claro, los franceses, ¿no? Que también se ha tenido muy mala uva, ¿no? En algunas películas de estas, con el tema de las folclóricas, ¿no? De Sara Montiel, está Rocío Jurado, Lola Flores, y no sé si quedará alguna más de las actuales, que algunas en paz descansen, pero bueno, de las de ahora, que es curioso, ¿no? Siempre en algunas de estas películas estas mujeres también o se enamoraban del francés, ¿no? O hacían que se enamoraban del francés para jorbar al español, para darle celos, y eso, pero eso se utilizaba en las películas, ¿sabéis? También como un mensaje. También era un mensaje un poco con mala uva, ¿no? O bien que lo que tenemos es mejor que lo de fuera, ¿no? Y que con lo que tenemos aquí vamos más que sobrados, ¿no? O provocar un poco el que, pues no, mira tú por donde los franceses parece que son más guapos, ¿no? Mejor están, no sé qué. Y en algunas de estas películas pues se creaba esa confrontación, ¿no? De Tullio Donizetti, ¿no? También hay una película que lo que dicen dice un oficial francés, ¿no? Dice, pero hay que ver las españolas, dice, pero ¿por qué no nos quieren, no? Dice que somos más guapos, somos más no sé qué, más. Este último apartado sería muy interesante, pues eso, ¿no? Que cogiéramos ya con la cena preparada, pues una serie de películas, viéramos el argumento completo, viéramos la ficha técnica para ver las coincidencias del productor, actores, ¿no? Director, y sacaríamos seguramente una conclusión, ¿no? Que sería un buen ejercicio
para terminar, de decir, oye, pues de la filmografía que hay sobre la Guerra de la Independencia, incluyendo la Constitución de Cádiz y demás, pues personajes principales y argumento. Luego ya dejamos a un lado pues ya si son mejores o peores, y técnicamente cómo han sido rodadas, errores no históricos no importantes, pero eso sería ya el último ejercicio que yo consideraría que en un ciclo de créditos sí que estaría bien hacer un repaso de toda la filmografía, de los argumentos de las que son pocas, ¿no? Pero bien, mirarlo bien a fondo, y seguramente dirías, joder, ¿en qué coinciden? Que coinciden en mucho, ¿no? Pero bueno, eso más o menos, así resumiendo, pues sería ahora, como vais a ver Sangre de Mayo, pues saldrá Don Celestino, que es el tío de Inés, ¿no? De la protagonista. Y entonces, cuando veáis la secuencia de Don Celestino delante de Godoy, leyéndole la oda de 500 folios que le ha escrito, porque es pariente suyo, diréis, este es igual que el que antes estaba ahí hablando, ¿no? Que nos ha soltado Pero lo que pasa es que, claro, vosotros no habéis podido. Godoy le dice, venga, tío, venga, déjate, que serás pariente, ¿qué es lo que quieres? ¿Cómo se decía? ¿Una canonjía o no sé qué, pues? Nada, es lo que ahora no Sangre de Mayo, que es la película esta, que es lo que hablábamos antes, que depende, ¿no? Pues hay gente que sí que le gusta, hay gente que no fue una película de encargo, le hicieron también con prisas, ¿no? Corriendo, con un presupuesto cojonudo, eso sí, ya quise yo pillar cacho y no pude. Claro que quise haber hecho el making of, pero no. Del presupuesto, ya os digo, que tenían, que era bestial. No, es que making of no vamos a hacer. Pero ¿cómo que no? Digo, pues esto es una película con dinero público, y tiene que quedar no solo la película, sino tiene que quedar un documento de cómo de todo lo que se ha rodado, de cómo, yo qué sé, de técnicos, de todo. No, que no hay dinero, que vienen más los tiempos y hay que ahorrar. Así que bueno, yo creo que es una muy buena película. Si queréis hacer alguna pregunta. ¿De qué año es Sangre de Mayo? Esta, del 2007. ¿Sí? Sí, 2007. O sea, no habíamos entrado en la crisis todavía, estaba No. una cosa a punto, ¿no? No, pero jope, pues tenían, o sea, yo, conocía al chico que estaba en producción de toda la vida con Garci, que luego dejó la productora, no sé por qué, algo debió de pasar, pero bueno, ya son temas de ellos. Y hablando con él antes del rodaje, viendo el tocho de desarrollo de producción de la película, y a mí se me iban los ojos, ¿no? Porque, Dios mío, o sea, por todas las gastos para los decorados, que es lo que hablábamos antes, no, que es la barbaridad que hicieron de cargárselos, en vez de haber hecho un parque temático durante un tiempo, haberlo explotado al año siguiente durante los actos del 2 de mayo. La verdad es que, claro, como no había crisis, se hizo esta película, luego lo que os he dicho, un par de documentales caros, una serie de televisión, pero no estábamos en crisis, pero algo se veía, porque estos de Telemadrid no tenían dinero. Me acuerdo porque sí que les propuse hacer un preestreno ahí en la Gran Vía, ¿no? En plan castizo, no friki, sino un poco así, en plan 2 de mayo. No, es que digo, bueno, pues yo te busco un patrocinador. No, es que no sé qué, no hay dinero, porque tal, que tal. Nada, es una merienda de negros. Ese es otro tema. El mundo este del cine, os decía eso, en estas películas veis como detalle las fichas técnicas, el Juan Manuel de Rada como productor se repite en unas cuantas, los actores que luego desaparecen. Luego tú dices, joder, estos actores y actrices, 2, 3 años trabajando, y luego, boom, no se vuelve a saber nada de ellas, ¿no? Aurora Bautista, pues lo mismo, ¿no? La ves ahí en Juana la Loca y algo más, y Alfredo Mayo, ¿no? Porque Alfredo Mayo sí que, o sea, quiero deciros que hay una serie de actores que luego tuvieron continuidad, porque Alfredo Mayo se murió
ya de muy mayor y trabajando en películas. José Bódalo, que aparece en Agustina de Aragón. ¿Sabéis quién es? Sí, ¿no? Claro, sí, claro. El de Volver a empezar no lo habéis visto. De Garci. No. Bueno, pues es un actor que luego triunfó. Claro, yo creo que cuando era más joven y no tenía tanta tripa, pues algún papel hacía, porque claro, son gente que trabajó mucho en el cine, ¿no? Y que tenía... Y en teatro, claro. Pero luego con los años han ido ganando, como el vino, ¿no? Entonces, a medida que envejecían, igual que, jope, en la de Agustina de Aragón, ves a Fernando Rey, de General Palafox, ¿no? Y tú dices, Dios mío, es que no había nada mejor. Y es Fernando Rey, ¿sabes? Pero claro, el Virgilio Tesaida que os digo, luego desaparece el tío. Y en cambio, claro, si veis, en esa época, que es lo bonito, pues los programas de, ¿sabes?, de mano que había, pues es que eran, ¿ves? Este es el que os digo yo, el actor este, pues en esa época, pues no sé cuántas películas, vamos, el Robert Redford ¿sabes?, de entonces. Y además aquí es como Gary Grant, ¿no? Sale, que ese es otro tema, ¿eh? Luego el cine de la Guerra de la Independencia hecho por los americanos. Oye, que si veis la de Orgullo y Pasión de Stanley Kramer con Frank Sinatra, Cary Grant y Sofía Loren, pues ya, o sea, el pobre Stanley Kramer ya lo decía, y dice, bueno, yo reconozco que no he hecho una película, ¿no? Que lo que me ha salido es... Porque los tíos, luego no nos da tiempo, a mí me cortáis cuando queráis, no nos da tiempo, pero de anécdotas yo creo que es de lo mejor, siempre con respeto, pero de anécdotas tienes para morirte, ¿no? Porque en la de Orgullo y Pasión de Frank Sinatra, alucináis, se van a Ávila a rodar, y sí, como que sí, que ahora cogemos el cañón, que mide 10 metros, ¿no? Que era bestial, ahí lo tienes en el libro, y era 3 metros o 4, un cañón francés, que yo me recuerda a veces igual que Agustina de Aragón, me recuerda a las secuencias del Álamo, de John Wayne, ¿no? Bueno, pues los mexicanos en el Álamo también tienen un pedazo cañón, ¿no? Que cuando lo llevan al Álamo ya los días están contados. Y en esta de Orgullo y Pasión se van a Ávila con el cañonazo y dicen, pues que va a ser que sí, que sí, pero que va a ser que sí, pues que vamos a disparar y vamos a cargarnos, os lo juro, un trozo de muralla de Ávila, para que parezca más real. Y los cabrones de los americanos se quisieron, luego ves en el libro que en lugar de eso lo que hicieron fue poner un falso lienzo de muro delante de las murallas de verdad, ¿no? Y los especialistas volarlo, pero es que al principio se querían cargar las murallas de Ávila. Anécdotas de esas tienes, bueno, Frank Sinatra se las piró del rodaje, le quedaban 7 semanas por rodar, y como Ava Gardner estaba en Madrid, pero se habían separado, y el tío siempre, antes de terminar el rodaje ya pillaba el coche y se marchaba a Chicote a ver si pillaba a Ava Gardner, ¿no? Durante el rodaje, aquí en Segovia, en Ávila, tal. Y cuando quedan todavía 7 semanas de rodaje, le dice a Stanley Kramer, oye, búscate un abogado. Y yo, ¿por qué? Porque me vas a demandar, me las piro mañana. Y el tío se las piró, porque ya había, la Ava Gardner, pues no había manera, ¿no?, de que siguiera con él. O sea, que anécdotas, eso sí, hay, pero para aburrir, ¿no? Que es, o sea, lo que es el cine americano, claro, yo en las notas que había tomado notas, ¿no? Decir, pues cosas que a lo mejor, pinceladas que puedas contar, ¿no?, del cine de la Guerra de la Independencia, ¿no?, que son, pero muchísimas, ¿no? Hay, pero vamos, o sea, de todo tipo, ¿no? La siguiente pregunta, ¿quién era? ¿Quién había levantado la mano? Pues nada, pues oye, muchas gracias, yo no sé si os he dado la tarde. Gracias a ti. No, pero vamos, que yo creo, yo mi mensaje, como el mensaje de Fernando Fernán Gómez, no, mi mensaje era ese, ¿no? Decir, jope, es que muy, si el cine español está muy mal, no, ahora, porque es verdad, si es que hay pocos guiones y directores, pues no sé, no todas, sí que los hay, pero el cine español, yo de verdad os lo digo, no es por nada, y también vivo de ello, pues está muy mal, ¿no? Y al menos
pues oye, respeta un poco, ¿no? Salvo una película que hizo la actriz esta, ahí si me sale el nombre, que siempre digo, joder, las películas por lo menos tienen un 5. Ponles un 5 solo porque las han rodado, que ya es un milagro. Pero hay una película de una actriz malísima española, que joder, la vi yo en el cine Luchana y es, pues yo creo que es la segunda película que me he salido yo de un cine. A ver si me acordaba del nombre de ella. Dios mío, bueno, la matan, ¿no? Y en un yate. Y la tía es, o sea, cogen el cadáver y se ve como es un palo que le han forrado ahí como una momia. Es, o sea, horrorosa, ¿no? Bueno, pues esa película que me pareció de robo, ¿no? O sea, es para que te devuelvan el dinero. Las demás no, porque nunca protestas por, aunque sean mejores o peores, y aunque sean malas, dices, bueno, coño, por lo menos por haberlas hecho se merecen un aprobado, de verdad. Igual que estas. No, pues... Tengo una pregunta, ahora que he sacado el tema del cine español actual, se dice que es más la subvención que lo que se genera. O sea, que las películas que son deficitarias, que lo que se está produciendo actualmente en España... Hombre, las subvenciones te las dan a taquilla. Es decir, se supone que luego tú tienes que devolver la subvención. Sí, el dinero es a fondo perdido, porque una gran mayoría de ellas con la taquilla no puedes devolver, porque no dan. Hombre, hay buenos... Fíjate, hay ahora 5 directores españoles que están trabajando en Estados Unidos, ¿no? Gente joven, la de Enterrado, que es uno de ellos, el de Sin Identidad, ¿os suena? La de Sin Identidad, la peli. O sea, hay una serie de ellos que están trabajando en América, pero yo de verdad te digo, si no es porque veo Roberto Rodríguez o veo fulano de tal de Carballino, ¿no? Que es el director, yo diría que es un director americano, y son películas comerciales, pero que para mi gusto están mucho mejor que mucha bazofia americana que la cuota de pantalla que es lo malo. Lo peor del cine en España es la cuota de pantalla, que desde hace años nos han metido los americanos. Claro, o sea, vale, te pongo El Señor de los Anillos y tú pones 2, pero de regalo van otras 5 que te vas a tragar igual y las vas a tener que poner, pero es que son un coñazo, da igual. Eso es al cine español, más que cuando os acordáis, llegó el vídeo, que dijeron que el vídeo pues se va a cargar el cine, o sea, lo que le ha hecho mucho daño es el cine americano. Por otro lado, puede que a lo mejor tampoco sea así, porque el cine americano lleva a la gente al cine. Con lo cual, si mantienes la costumbre de ver una peli, los fines de semana, cuando sea, irás a ver también alguna española, si ves Pan Negro, que está muy bien. A mí esa me ha sorprendido, la de Pan Negro. ¿No la habéis visto? No. Pues a mí me ha sorprendido, porque yo no sé. Hay que saber catalán, ¿no? No, que va. No, es una película, no os la cuento. Pero como acaba, yo digo que es raro que la hayan dejado dirigir. Triunfó de los Goya. Sí, y yo creo que con razón, ¿eh? Hombre, es una película muy casposa, ¿no? O sea, la historia es muy... joder, perdón, aunque es real. ¿Ves? Ese puede ser otro mito también, pero es que es verdad, ¿no? Porque si ves las películas que se han rodado sobre la posguerra, a lo mejor han sido muy light, ¿no? Las que hemos visto incluso de furtivos, también que yo creo que es de las mejores, Demonios en el Jardín, ¿no? Hay una serie de películas, no digo La Colmena porque es más comercial, pero Tiempo de Silencio, yo qué sé, hay tantas que sí que tienen ese ambiente triste de posguerra, pero esta de Pan Negro es bestial. O sea, es que pero está muy bien, ¿eh? La verdad que yo la recomiendo. O sea, creo que merecidamente dentro de lo que es la producción de cine español, si la seleccionan, que no sé yo los americanos si la van a entender, porque esa es otra. No es un tema que a los americanos les apasiona. No, bueno, pero ten en cuenta que ganó, Trueba se llevó el Oscar con... Claro, si no me equivoco. Y era un tema, depende, a los americanos depende el lobby que apoye a qué película. Porque los lobbies también, no los lobos, los lobbies. Esos juegos te suben
o te hunden. No, pero la verdad es que el cine español está muy mal. Digan lo que digan, y yo trato mogollón, ¿sabes?, a directores de cine, productores, actores, actrices. Para mí es una casta nefasta, ¿sabes? Gente, es que el otro día estoy en un bar de siempre, al lado de casa, me tomando un café, y llega Lope de Vega, el actor, ¿no? Y el tío del bar, joder, le invita al café, porque el chaval debe de haber un taller de teatro, ¿no?, cerca, y pues como hace bolos y hace de todo, pues le habrán dicho, oye, pues vente a la academia esta a dar alguna clase. Y ya el del bar le debía de conocer, pero había pasado el verano y oye, ponme un cafecito, no sé qué, no sé cuánto, tal. Oye, ¿qué te debo? Nada, te invito. Y yo me digo, oye, tío, ¿qué pasa? Y a mí que nada, a por la patilla y yo tengo que pagar. O sea, yo vengo aquí, a veces, la verdad es que a veces le salgo ganando, porque un día me fui a por patatas. Os lo juro que a veces llegas a casa muy tarde, ¿no? Y ya está todo cerrado, es imposible, no tienes ni uno de esos abiertos 24 horas. Y yo quería una buena patata para hacer una tortilla de patatas pequeña. Era un antojo, ¿no? Y te lo juro. Y me fui al bar y el tío se pensaba que era de cachondeo y le digo que no, de verdad, que tengo los huevos, lo tengo todo preparado en casa, batido, tal, no sé qué, necesito es que está todo cerrado. Mira, el hindú, que es el que más tarde cierra, también ha cerrado, ¿no? Y dice, ¿pero quieres una patata de verdad? Joder, me dio, que las compran de estas de sacas de 20 kilos o 40 kilos, mejor me dio una así de grande y dos más pequeñas. Con la grande me hice la tortilla, me salió cojonuda. Y le dije, digo, tú no te acuerdas, pero es que hace ya cosa de casi 2 años también vine una noche y te pedí una barra de pan, que me había quedado sin pan. No, los bares, por eso hay que llevarse bien, porque a veces te hacen el favor, ¿eh? Si te has quedado sin pan o necesitas algo. Y ahí, y el Lope pues nada. Y el chaval no, la verdad que trabaja muy bien en esa película. Pero es una mala película. ¿La visteis? ¿No la habéis visto? Es poco cine. Sí, ¿no? En español prácticamente nada. Pues la de Lope, que es una película histórica, es que, joder, claro, ahí te quiere contar la historia de la juventud de Lope, ¿no? Que le pillas una serie de fallos, pero bestiales, o sea, de cosas que tienen que ocurrir, que van a ocurrir por pura lógica. Durante una serie de semanas el tío hace que coincidan en una semana. Y tú dices, no cuela, claro, es imposible, tío. O sea, eso no es creíble. Ahora, el chaval trabaja muy bien. Luego la de Imanol Uribe, no, la que está rodando ahora en Sevilla, no, la que ha estrenado Burrizu. Esa tampoco la he visto. No la habéis visto. Y yo, pero antes de terminar, hay una segunda propuesta de este ciclo, porque en realidad, claro, esto tendría por eso os lo agradezco mogollón que hayáis venido, ¿verdad? Pero este ciclo tiene una segunda parte, que yo no sé si los que están ahora ahí en el Congreso de Abogados, que tienen el proyecto, se lo mandé hace un par de semanas, hablé con ellos, y el tío del Consejo General de la Abogacía, ¿no?, me dice, oye, me estás llamando desde un 91. Digo, sí, te llamo desde Madrid, pero no me llamas desde Cádiz. Y le digo, no, tío, el proyecto que te he mandado, si te fijas bien, pues verás fulanito de tal, teléfono, tal. Es que como me lo venía por encima, pensaba que como era un tema para el bicentenario de la Constitución de Cádiz, pues llamabas de la Universidad de Cádiz. Y digo, no, esto es una empresa de aquí de Madrid. Porque la idea mía era que después de este ciclo le siguiera uno de ¿qué? Que vamos a poner nosotros. No, la Constitución de 1978, la transición española. Bueno, pero eso no toca todavía. Ese no toca todavía. Ese habrá que esperar a 2100. No, pero digo que sería una buena continuación, ¿sabes? Pero no yo. Aquí tendría que estar sentado, por ejemplo, un especialista en constitucional o lo que sea. Tiene que alguien bien, también en la Constitución de Cádiz, alguien de alguna asociación de estudios de la Constitución de Cádiz, ¿no? Entonces, unir esto con la transición española y películas, ¿sabes? 7 días de enero, La fuga de Segovia, y yo que sé, una serie de pelis, ¿sabes? Que están... Eso hay que dejar pasar más tiempo. No, pero encajaría. Eso no se puede. La historia, sabes que hay que verla con una perspectiva de muchos años, y no... Ya. Hombre, lo que podríamos un día hacer,
La verdad es yo no sé por qué no me llaman, que mira que soy humilde, ¿eh? Pero a mí me tenían que dejar para dar clases en algún máster de gestión cultural, porque siempre he pensado que en alguna historia de estas tendríamos que acabar desarrollando un proyecto, no para sacarlo adelante, ¿sabes? A base de, o sea, buscar captación de patrocinios, gestiones, etcétera, etcétera. Pero esta segunda parte que te digo, yo creo que, o sea, yo la he movido en CEGAE, no sé si no es mucho dinero, porque es para hacer en filmotecas y en universidades, y luego incluí la de Cádiz, después de hablar con Salvador. Digo, si suena la flauta y estos que tienen, tú no sabes el fondo que manejan de pasta de los abogados, no sé cuántos millones de euros. Ahora mismo hay 1.500 ahí reunidos. Sí, claro. Que cuando, es que la vida da más vueltas, cuando hablo con él por teléfono, es que me dice, es que la semana que viene me voy, no nos podemos ver porque me voy a Cádiz. Y digo, anda, qué casualidad. Digo, yo también. ¿Y tú a qué vas? Le pregunto yo, digo, ¿tú a qué vas? Digo, no, pues a un congreso de abogados de no sé cuántos mil, cago en la mar. Digo, claro, por culpa tuya, digo, están todos los hoteles del centro a tope, que no hay, bueno, eso dicen, que no hay, ¿sabes? Que no hay sitio. Y dice, pues sí, nos vamos. Y fíjate qué pasó yo en el autobús, en el 1, y a punto estaba de bajarme. Digo, porque como él estaban todos ahí en la calle fumando y charlando, y casualmente en el tren venía una periodista que oiga, dice, ¿tú conoces Cádiz? Digo, no, pero ¿buscas algo en particular? No, es que no lo vas a seguir, si no eres de Cádiz, tú dime una referencia y quién sabe, a lo mejor, no, es que vengo una cosa de abogados. Digo, no, toma por saco. Digo, ¿para dónde? Dirección contraria, es para allá, ya. Pues eso, tengo mira, no me quiere, yo damos cosas de estas y gestión, digo que no es tan difícil, tanto no, gestión y todo, ¿verdad? Y no sé si algún día me no, pero de verdad, sinergias con esto, todo luego la cognación, que es importante, y cómo el producto del ciclo, ¿sabes? Te quedas sin manifestaciones peña, porque los sindicatos a los, bueno, oye, me tienes que matar, decir, pues boom, se junta. Pues aquí hacemos bueno, pues sí, si queréis hacer